Abra sus Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 8. Dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, es decir, el Espíritu Santo, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hasta ahí, hermano. Yo, hermano, lo que les puedo decir, hermano, que yo al pararme aquí delante de ustedes vengo con mucho temor y con mucho temblor. Hermano, porque predicar el mensaje de la palabra de Dios no es una cosa fácil. Hay una gran responsabilidad cuando una persona toma el púlpito, toma un micrófono, se pone ante un auditorio, se pone ante un grupo de personas para hablar la palabra de Dios, profetizar la palabra de Dios. Es necesario que aquel que ha sido llamado a predicar la palabra como maestro, como pastor, la Biblia dice que tiene que ser apto para enseñar. Es necesario que todo líder espiritual, hermano, esté constantemente, además de estar en el tiempo de la oración, estar constantemente en el estudio de la palabra de Dios. Es imposible que una iglesia se conduzca sanamente cuando queremos buscar las cosas espirituales, todo a nuestro alrededor, menos el estudio de la palabra de Dios. Creemos que estudiar la palabra de Dios es un asunto para aquellos que anhelan ser intelectuales, que quieren presumir de un conocimiento para jactarse de cuánto saben y humillar a otros y que todo el mundo sepa que sabe mucho la palabra de Dios. Es un concepto totalmente errado de una mente perezosa que no ama la palabra de Dios, que en el fondo no conoce a su Señor, porque la palabra de Dios es Cristo mismo. No podemos menospreciar la palabra de Dios, no podemos desligar a Cristo y su doctrina. No podemos decir, vayamos a predicar a Cristo, hablemos de Cristo, amemos al pueblo, a la gente, y olvidémonos de asuntos de doctrina y de tanto conocimiento teológico. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo sabíamos que estamos sirviendo al Cristo bíblico? ¿Cómo sabemos nosotros, por ejemplo, que el Cristo católico es un Cristo falso? Por la palabra de Dios, por el testimonio de la palabra, porque trayendo la comparación a ese Cristo con el Cristo de la Biblia ya no reúne los mismos requisitos. Ya no estamos hablando acerca del mismo personaje. Cuando el catolicismo habla de María, no estamos hablando de la misma María. Vemos una María diferente reflejada en la palabra. Pero si no tenemos el parámetro de la palabra de Dios, el límite, ¿qué creer y qué no creer? Convertimos nuestras iglesias en unas completas sectas. Algunos de aquí ustedes podrían ser sectarios y no darse cuenta. Algunos aquí pueden en su corazón un corazón sectario. Pueden pertenecer a una secta, venir de una secta y no lo saben. ¿Cómo es posible que un cristiano pueda pasar 20 años en el Evangelio y no conozca absolutamente nada de la palabra de Dios? ¿Cómo nos puede guiar espiritualmente si es un ciego espiritual? Algunos pueden decir que a mí me basta con que yo ore. Hermano, todos tenemos que orar. Y si realmente servimos a Cristo, todo el mundo debe tener un tiempo de oración. Pero si ese es el parámetro, los monjes tibetanos y las religiones orientales nos llevan a delantera a cada uno de nosotros, porque ellos oran por largas horas durante el día. Ellos no son líderes espirituales a los cuales podamos nosotros recurrir. Necesitamos la palabra de Dios. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que peca,
Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Yo siempre me he hecho una pregunta: ¿por qué estos versículos son uno de los versículos más escondidos en las iglesias modernas, en el tiempo que hoy vivimos? La semana pasada hablamos sobre este tema y fuimos, creo que, claros acerca de lo que es la verdadera conversión. Hoy ya no hablamos acerca de la doctrina de la justificación, de la doctrina de la regeneración. Una persona puede jactar de años en el Evangelio y no sabe lo que es la regeneración. No sabe explicar qué es el nuevo nacimiento porque nunca lo ha experimentado. Se ha hecho religioso, ha venido a la iglesia, practica los sacramentos, los rituales de la iglesia, pero no está en Cristo. No está en Cristo. ¿Cómo sabemos que no está en Cristo? No está vestido de la justicia de Cristo. Hay muchos que son moralistas, practican una vida moral, se apartan de aquellas cosas escandalosas del mundo y creen que por todas esas cosas morales que harán serán salvos. Otros se jactan de ser religiosos, pero a la vez viven vidas profundamente ligadas al pecado. La Biblia es clara cuando nos dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si alguno de ustedes que está aquí sentado, no importa si se ha bautizado, no importa si ha hecho todo tipo de rito en la iglesia, si es un cantante cristiano, si es un predicador, es un maestro, es un corista, es un diácono, es un maestro, no importa lo que sea, si no se ha arrepentido y está practicando en el pecado, vive en el pecado es su pan de cada día, yo le digo una cosa: aún no ha conocido a Cristo, aún está en sus pecados. Y yo siempre me pregunto: ¿y por qué las iglesias de hoy, este tiempo, la iglesia moderna, se han olvidado de este mensaje? ¿Por qué ya no hablamos del verdadero arrepentimiento? ¿Por qué el mensaje del Evangelio se ha diluido tanto? ¿Por qué basta con que un predicador nos hable acerca de Cristo, de un Cristo que quiere hacerte millonario, rico y quiere prosperarte demasiado y quiere llenar tus sueños, y después tú pasas al frente a repetir una oración donde tú ya eres declarado hijo de Dios y la persona sigue viviendo sus pecados y no puede apartarse de sus pecados? El apóstol Pablo, en sus primeros capítulos de Romanos, nos habla primeramente acerca de la gloria de Dios, de la majestad de Dios, que Dios es santo, Dios es sublime. Hermanos, ¿cuántos pecados tuvo o tuvieron que cometer Adán y Eva para ser expulsados del paraíso? Un solo pecado, una sola desobediencia, y el hombre fue echado de ese lugar. ¿Por qué razón? ¿Acaso nunca usted ha pensado, habrá sido Dios un Dios exagerado? Un solo pecado no se lo perdonó, no se lo dejó pasar. No, hermano, no se los iba a dejar pasar. Un solo pecado para un Dios santo fue suficiente para que el hombre fuera echado del paraíso, muerto espiritualmente por una sola desobediencia. Dios no esperó a que Adán cometiera 3 pecados para entonces echarlo de la vida eterna. Un solo pecado. Eso muestra, hermano, el alto nivel de santidad de Dios. Y una vez que el hombre cayó, hermano, el hombre quedó muerto totalmente. Pablo nos habla en Romanos acerca de la culpabilidad del hombre, que el hombre, conociendo la existencia de Dios y conociendo la bondad de Dios, se envanecieron, dice, en sus razonamientos. Su corazón fue entenebrecido, no le dieron gracias a Dios. Esa es la naturaleza del hombre caído. Pablo también nos habla en Romanos acerca del justo juicio de Dios. Porque aquellos, yo no voy a repetir el mensaje de la semana pasada, creo que el mensaje fue suficientemente claro, la necesidad que tenemos de un genuino arrepentimiento. Creer al Evangelio y arrepentirnos sinceramente. Pero si nuestro corazón se endurece y por nuestro corazón endurecido, dice la palabra de Dios, que atesoramos ira para el día de la ira, para el día del juicio. A muchos de ustedes aquí no les agrada mucho escuchar acerca del juicio
juicio de Dios. Hermanos, yo sé que queremos venir a la iglesia a escuchar cantos hermosos. Queremos venir a la iglesia a hacer actividades religiosas. Pero cada cuando usted se detiene a examinarse a sí mismo y a pensar en el día del juicio, ¿se puede usted imaginar delante del juez de toda la tierra siendo juzgado por lo que hizo, por lo bueno y lo malo que hizo en esta tierra? El juicio de Dios. Y si usted es hallado culpable en el juicio, usted es arrojado al infierno. Estamos hablando del infierno. No estamos hablando de 15 días en la cárcel sin comida. Estamos hablando de un tormento eterno de tinieblas, de oscuridad, de ardor de fuego, de hervor de fuego. ¿No le asusta a su corazón eso? Tal parece que a algunos no le asusta. Porque aún su corazón está entenebrecido, no les asusta el juicio de Dios. Porque son capaces de salir de este lugar después de haber escuchado el mensaje de arrepentimiento y van a abrazar con todo amor y con toda pasión el mismo pecado que toda la vida han vivido. Porque aquí puede haber lesbianas y usted no lo sabe. Aquí puede haber homosexuales en el closet y usted no lo sabe. Aquí puede haber asesinos y usted no lo sabe. Aquí puede haber fornicarios y adúlteros y usted no lo sabe. Aquí puede haber ladrones y usted no lo sabe. Nosotros aceptamos la profesión de fe de cada uno. Pero escuche, cada uno tiene que examinarse. Si usted está practicando el pecado, usted no ha conocido a Dios. Si usted dice, no me gusta venir a esta iglesia, no me gusta con esos temas, yo prefiero irme a otra iglesia, porque nunca me hablan de esos temas, siempre son suaves, el mensaje es un mensaje motivacional, pues váyase a esa iglesia de mensaje motivacional, donde nunca le van a advertir del pecado. Tanto ese líder ciego, como todo lo que le enseñan, las mismas mentiras, van a sufrir el mismo castigo que usted. La iglesia es baluarte y columna de la verdad. Hermano, cuando leímos los versículos la semana pasada, ¿qué nos dijeron la palabra? ¿Qué predicaban los apóstoles del primer siglo? Los primeros cristianos, por los últimos siglos, hermanos, ¿qué han predicado? Arrepentidos y convertidos. Ese es el mensaje. El mensaje no es acepta a Cristo. ¿Quién le dijo a usted que Cristo tiene la necesidad de que usted lo acepte? ¿Desde cuándo Cristo es un pobre menesteroso que le ruega al pobre pecador llorando en llanto que lo reciba en su corazón, que lo acepte? Porque si no, se vuelve loco si no lo acepta. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tampoco es ven para que Cristo entre en tu corazón. Nunca va a encontrar eso en la palabra de Dios. ¿De dónde nosotros sacamos el pedirle al pecador que venga para que Cristo entre a su corazón? Dice la palabra de Dios que Él sería un pueblo que no era su pueblo. Y este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel, después de aquellos días. Dice que Él quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne, y que escribiría en su mente, en sus corazones, sus leyes para que las pudieran cumplir. Usted no puede cumplir la ley de Dios, usted no puede vivir una vida de santidad. Yo le digo, usted nunca ha sido cambiado, usted nunca ha nacido de nuevo. Usted se jacta por sus buenas obras, usted no confía en la gracia y la justicia de Dios, usted no ha nacido de nuevo. Y a mí no me interesa cuán grande sea su currículum, cuántos certificados me traiga, cuántas veces se bautizó, cuántos demonios ha expulsado, cuántas veces ha hecho rituales espirituales. No me importa qué experiencias espirituales y místicas ha tenido. Si usted no confía en la justicia de Cristo, la justicia perfecta de Dios, su gracia, usted aún está perdido en sus pecados. Ese no es el Evangelio. Si usted no es capaz de vivir una vida santa, a pesar de escuchar infinidad de sermones, es que su corazón no ha sido cambiado. Es que Dios no ha quitado ese corazón de piedra y no ha puesto en su lugar un corazón de carne. Usted no se hace cristiano por venir a la iglesia. Usted no se hace cristiano por bautizarse. Usted no se apropia de la salvación por venir a cantar un coro o por alzar las manos cantando cantos de adoración. No sucede. Es imposible. Alguien una vez dijo que usted se puede meter al garaje, a una cochera, y un precio se va a convertir en coche. Pueden pasar 500 años y eso no lo va a convertir en un coche. Usted que está aquí, que sabe que su corazón no se ha arrepentido. Yo sé que hay corazones no arrepentidos. ¿Cómo lo sabemos? Por los frutos.
por los frutos, que no hay frutos dignos de arrepentimiento. Es evidente, hermano. Y yo no sé si tú le lo he dicho, yo no creo que esta iglesia entera, toda la iglesia es salva. Yo no lo creo. Ahora, ¿prefiere usted que nosotros escondamos este mensaje? ¿Prefiere usted que yo cambie el tema y hablemos de la prosperidad del año nuevo, 2014? Los buenos augurios que queremos para usted y que Dios lo llene y lo colme de bendiciones, a pesar de que ya sus pecados no hayan nacido de nuevo. No le vamos a ocultar el mensaje. Yo no creo que todo el mundo aquí ha nacido de nuevo. Y yo vengo de iglesias en muchos lugares donde he visto la misma cosa. Yo vengo de iglesias donde el culto de jóvenes es un nightclub. Los viernes, los sábados, el culto de jóvenes es una entera discoteca. Eso es un cabaret, hermano. Es un cabaret. Y aunque usted se le haga difícil admitirlo, reconocerlo, asimilarlo, la gran mayoría de las iglesias modernas del día de hoy no son otras cosas que iglesias apóstatas, iglesias falsas que no están predicando el verdadero evangelio. ¿Sabe qué es peligroso lo que yo estoy diciendo? ¿Sabe cuánta responsabilidad carga sobre mí decir estas cosas? Que aquí en la propia ciudad de Memphis estamos plagados de falsa doctrina. Váyase a un culto de jóvenes este viernes si usted quiere, un jueves, un sábado, vaya a la iglesia que usted escoja, siéntese en el culto de jóvenes de esas iglesias más populares aquí en la ciudad de Memphis. Lo único que falta en esas iglesias de esos cultos de jóvenes es el culto. Faltan dos cosas solamente: que a cada joven se le ponga una cerveza en la mano y que a las mujeres se le instale un tubo ahí enfrente para que empiecen a treparse de piernas, porque el desconte ya lo traen, los pantalones ya lo traen, la minifalda ya la traen, las luces, las pantallas, el humo y la música llena de lascivia y sensualidad ya está ahí. Y a eso le llamamos iglesia. Esa es la iglesia del siglo XXI. Una iglesia que no se parece absolutamente nada a la iglesia de Cristo de Dios. No se parece. ¿Y dónde están los predicadores? ¿Dónde están los líderes? Hay tanto cobarde que no pueden predicar el evangelio. ¿Dónde están aquellos con el coraje para predicar la verdad? No importa si eso le cuesta que le vuele la cabeza o alguien eche un carro en la calle allá afuera. Si nosotros no predicamos el evangelio, si nosotros lo ocultamos, hermano, nosotros estamos en un grave peligro delante de Dios. El ser predicador, el ser un pastor, el ser un líder, un maestro, lleva una gran responsabilidad. No podemos predicarle a la gente lo que la gente quiere escuchar. No podemos tener una iglesia a gusto del cliente. Ahí está su carta y usted coja lo que le vamos a predicar. ¿Qué es lo que más le agrada? No, para esta iglesia no le prediques esto porque no le gusta. Yo vengo de iglesias donde he visto la carnalidad. Yo he estado en un culto de jóvenes donde el propio pastor de jóvenes es un siervo espiritual. Un pastor de jóvenes que permite ese tipo de eventos. Y eso le llama culto al Señor. Hermanos, eso no tener discernimiento espiritual. De no ser porque las cervezas hacen falta en ese lugar y un tubo para que las mujeres se cuelen ahí, exactamente sería igual a cualquier otra fiesta que se hace el fin de semana donde estén esos lugares. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Hermanos, si nosotros pudiéramos transportarnos en el tiempo y traer a uno de estos primeros cristianos de los tiempos antiguos a uno de estos cultos, hermanos, ese hombre saldría corriendo, espantado. Diría: qué horrenda cosa y qué abominación en la que he visto. Esas son nuestras iglesias. Esas son las iglesias de hoy. Y no estoy diciendo que son todas las iglesias, porque hay iglesias de sana doctrina, pero la mayor parte sí lo son. Miren una cosa. La palabra de Dios dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero el camino que lleva a la vida eterna es angosto y pocos son los que la hallan. Esforzados pues, dice Jesús, esforzados, porque muchos, os digo, que procurarán entrar y no podrán. De los que están aquí, los sentados, aquí hay hipócritas, aquí hay hipócritas cristianos, y los hay en todo lugar. Siempre son pocos los que se salvan, los que realmente temen a Dios. Y no estoy diciendo que los que realmente temen a Dios son hombres perfectos.
pecadores. La propia palabra nos lo dice. Pero no practicamos el pecado. Usted se va a la gran parte de la mayoría de las iglesias cristianas. Donde yo vengo, las iglesias que he visto, el culto de jóvenes, cuando ese tipo de culto se hace, esas noches disco prácticamente que se dan a cabo, siga a esos jóvenes a sus casas durante la semana. Busquen un rasgo de temor de Dios durante la semana a esos jóvenes, un rasgo de santidad. No se los haya. Hermano, yo tengo ganas de encontrarme jóvenes temerosos de Dios, jóvenes que hablen verdades espirituales, que su conducir diario, su manera de hablar, sus prácticas sean santas. Son difíciles de hallarlo. ¿Por qué? Porque están viviendo un evangelio falso. Ellos creen fielmente, de todo corazón, que son salvos. Hay gente que aquí lo cree de todo corazón que son salvos y no lo son. No lo son. ¿Por qué? Por los frutos. Usted insistirá 1000 veces: yo soy un verdadero cristiano. Yo te digo, si eres un verdadero cristiano, da frutos entonces dignos de arrepentimiento. Pero si tú vives en el pecado y tu parte cada día es el pecado, te has engañado a ti mismo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En que uno practica el pecado y el otro no lo practica. Dice la palabra de Dios que no es justo ni uno. No es justo. Todos se corrompieron. Si usted cree que tiene una buena relación con Dios, aún viviendo en ese estilo de vida, no podemos engañar. Entonces, yo no venía esperando este mensaje. Porque bueno, quiero decir una cosa: los que están aquí, yo sé que son los que Dios quiere que escuchen este mensaje. Pero en el día del juicio, nadie podrá tener excusa delante de Dios por no arrepentirse. Porque el mensaje ha sido enseñado claramente. Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso. Examínese un solo segundo. Pregúntese usted a sí mismo: ¿soy un verdadero cristiano? ¿Vivo verdaderamente como hijo de Dios? ¿Ando en luz? ¿Ando en santidad? ¿O me justifico mis propias obras? ¿O yo sé que ando en el pecado, pero yo me engaño, pero nadie lo sabe? No lo sabe el pastor, no lo sabe mi familia, nadie sabe realmente cómo soy. Pero usted está aquí. El llamado para ustedes de Cristo: venid a mí y yo os haré descansar. Lo único que Cristo quiere es que usted se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Él. Si usted hace eso, Él le dará un corazón nuevo y Él le dará una vida nueva. ¿Cuál es el problema con la mayor parte de las iglesias de hoy? Hermanos, que al no predicar un verdadero evangelio, hay muchas falsas conversiones. Y la iglesia tiene que entretenerlos, porque como no son ovejas y aún son cabritos, hay un calendario lleno durante todo el año de actividades que hay que hacer para que no dejen de faltar a la iglesia. Hay que hacerle al joven un ministerio de reggaetón cristiano, porque como él viene del mundo y disfrutaba el reggaetón, para que no se vaya al mundo a escuchar reggaetón, vamos a hacer un reggaetón cristiano. Y que use la plataforma, vengan una coreografía de mujeres aquí y nos hagan de vez en cuando una buena presentación. En el culto de jóvenes hay que tener un culto variado. Mira, la predicación que sea solamente 30 minutos, que no sean mensajes duros, que no sean mensajes que traen mucho pecado, condenación, juicio. A la gente no le gusta eso. Traen muchas cargas, sus trabajos, han tenido días muy duros. ¿Para que usted le hable ese tipo de cosas? Háblele
de cosas que le alienten, que le motiven, que digan que son unos campeones, que hay sueños que alcanzar en la vida, que sus anhelos son importantes, que usen a Dios para alcanzar sus sueños. Y la iglesia los entretiene con una serie de actividades. El martes nos vamos al cine, el miércoles es reunión de jóvenes para hacer juegos y esgrimas y a ver quién encuentra el versículo bíblico más rápido. El mes que viene, jóvenes, tenemos una salida a la playa, no sé dónde, vamos a viajar afuera. Es un montonal de cosas para que no se vaya a la iglesia. Y todo lo que se parezca al mundo se lo vamos a meter en la iglesia para que el que está ahí, que no está convertido, que es un mundano todavía, se quede. Porque además, si se queda, nos da buen diezmo. Porque si ellos se van, disminuye la entrada. Y entonces la iglesia sufre. Entonces intentan pastorear a cabritos sin ser ovejas. No hay administración de la palabra, no hay poder de la palabra, no predican la palabra. Y un mínimo descuido se va otra vez al mundo. Todo eso que vemos hoy en las iglesias pasando, hermano, ese tipo de eventos que se llevan a cabo en las iglesias, hermano, no es otra cosa más que carnalidad completa. La semana pasada, el llamado fue un llamado a arrepentimiento. Y yo dije que en este domingo yo predicaría la bendición, la bienaventuranza y la herencia que tenemos en Cristo. Pero no quería entrar en el tema sin antes volver a hacer un llamado a aquellos que aún tienen un corazón duro, entenebrecido y que se rehúsan al arrepentimiento. Mi última palabra para ustedes es: ¿no quiere usted el arrepentimiento? ¿No quiere usted a Cristo? ¿No quiere arrepentirse? Es su decisión. No escapará usted de la ira de Dios. No erréis, dice la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Usted que se ha rehusado al arrepentimiento, yo le digo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y Dios desatará toda su vida en el día del juicio sobre usted eternamente. Y si usted erróneamente cree, no, yo no creo eso. ¿Cómo puede un Dios de amor tener un corazón para echarte a mí al infierno? No, eso, un Dios bueno no va a hacer eso. No va a hacer eso. ¿No fue Dios el Padre que vio a su Hijo sufrir en la cruz, hecho un monstruo, sangrando? Su lengua se pegaba al paladar, los huesos se le veían ensangrentados, y no descendió a bajarlo a la cruz, no detuvo los latigazos de los romanos. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por causa del pecado de la humanidad. Su Hijo, lo más preciado del Padre, el Hijo, con dolor en su corazón, dejó que sufriera. ¿Cree usted que Dios se va a tocar el corazón y no va a enviar usted al infierno porque usted está esperanzado de que ahí a la mera hora Dios diga: ¡ay! Se me parte el corazón, mirarte eternamente, quemarte en el fuego. No te voy a echar. Cambié de manera de pensar. Lo siento por usted, pero eso no va a ocurrir. Él ha decretado que así será, y así será. El humo de su tormento sube, dice, por los siglos de los siglos, eternamente. ¿Quiere usted disfrutar de los placeres temporales de este mundo y pagar como consecuencia el infierno? Esa no es su decisión. Esa es su decisión. Pero Dios, yo sí le digo, sí, arrojará al infierno a todo incrédulo, a todo corazón no arrepentido, junto con Satanás y sus ángeles. Y el grave error del ser humano, no haber creído al mensaje del Evangelio, no haber recibido gratuitamente la salvación de Dios a través de su Hijo. Muchos aquí saben que están viviendo un evangelio falso. Yo sé, sí lo saben. Están viviendo un evangelio falso. No están caminando con Cristo. No oran. No leen la palabra. No hay buenas obras en su vida. Están muertos. Y como lo dije la semana pasada, todo lo que se llame Dios lo aborrece en todo corazón. Aborrece la comunión con los santos. Él no se agrada estar entre los santos. ¿Por qué? Porque eso no es lo suyo. No es de los nuestros.
no adora a Dios, no se deleita a buscar a Dios en oración, no se deleita tampoco en la palabra. Invito a predicar este viernes, haga pastor una convocatoria a toda la iglesia y vea cuántos se juntan. Vamos, hermanos, este viernes vamos a predicar la palabra de Cristo. Venga, vamos a llevar el mensaje. 3, 5 a lo mucho. Y lo demás, disfrutamos una buena película de Red Pants. Camino al cine. Van camino al partido de fútbol. No digo que haya un partido de fútbol sea malo. Lo que ven malo, cambies una cosa por la otra. Hermano, venga a hacer la oración el jueves. 2, 3. Un pequeño círculo que tenemos en sillas de oración no se llena. No se llena. Vean cuánta televisión se tira durante la semana, cuánto Facebook se tira en la semana. Vean cuánta oración y cuánta palabra de Dios y cuánto tiempo le dedica a lo espiritual. Es una pobreza. ¿Por qué? Porque no hay vida espiritual. No hay vida. Y su propio líder, sus líderes, sus iglesias, donde sea que se congregue, nunca lo confrontan con la verdad y van camino al infierno, pero no hay quien lo confronte con la verdad. Hermano, muchos quizás ya lo saben, otros no lo saben, pero el evangelio que hoy existe, como usted y yo lo conocemos, ahora esta cosa tan grande que se oye que por Sudamérica el tal televangelista ganó miles de almas y una la iglesia cristiana más grande está en Houston y la otra está acá, la más grande de Colombia. Ese tipo de evangelio que estamos viviendo no es histórico. En la forma como están practicando su cristianismo, no es el cristianismo que se ha practicado ni en la iglesia primitiva ni a través de todos los siglos. Lo que hoy se predica de los púlpitos ya no es palabra de Dios. Pocos son aquellos que le hablan de la verdadera conversión, el arrepentimiento, la regeneración, la justificación, la adopción, la seguridad de los santos. No son temas que son conocidos. Hay mucha diversión. Hoy tenemos predicadores comediantes. Hoy tenemos un Gianni González que gana almas para Cristo tirando chistes desde el púlpito. Y lo invitan a las iglesias porque va a entretener a la iglesia. Va a entretenerla y gana almas para Cristo. Tirando chistes. ¿Sabe cómo se llama ese mismo que le su apodo? El chamuco. Gianni González es el chamuco. Y el chamuco le están administrando. Y usa cosas de doble sentido y chistes colorados y la iglesia cuac, 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 cuac. ¿No es una señal tan grave de la perdición que hay? ¿Ve que no hay vida espiritual? ¿Ve que no hay discernimiento espiritual? No lo hay. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Pastores, evangelistas, comediantes. ¿Quién gana al incrédulo por tirarle chistes? No, hermano, ese no es el evangelio. Pero vamos a llevar un cambio del rumbo de este mensaje. Ahora yo quiero enfocarme a usted, hijo de Dios. No sé cuántos hijos de Dios hay aquí. No le voy a pedir que levante su mano, usted sabe. No sé aquí cuántos se creen cristianos. Porque hay dos cosas, o dos personas. Está el que se cree cristiano y está el que es cristiano. Yo no le dirijo esto que voy a hablar a continuación, esta riqueza espiritual y esta herencia que le voy a hablar, si usted se cree cristiano. Yo solamente se la dirijo a usted si usted sabe que es cristiano. Y esa respuesta se la responde usted mismo. Mire, si usted ha respondido el mensaje del evangelio, si usted se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados, yo le quiero hablar acerca de la justicia de Dios que está en usted. Cómo usted está vestido de la justicia de Cristo. Romanos 3:21. Eso lo leo, pero si usted tiene tiempo ahí conmigo. Bueno, ya que el hombre por sí mismo no puede cumplir la ley de Dios porque es un pecador, porque es un corrupto, porque está depravado totalmente. Y ya que esa es la condición del hombre, que no se puede salvar a sí mismo, no tiene fuerza para hacerse nacer a sí mismo, Dios tuvo que imputarles justicia
justicia para poder salvarnos. De otro modo, el hombre en sí mismo no tiene justicia. Si usted cree que puede ser lo suficientemente justo para alcanzar vida eterna, yo le digo, está un grave error. Es la justicia de Cristo que tiene que ser imputada en usted para que usted pueda alcanzar vida eterna. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, ¿qué demanda la ley? La ley tiene muchas demandas. No mates, no robes, honra a tu padre y a tu madre, no calumnies, y toda la ley del Antiguo Testamento, toda la ley dada a los profetas. ¿Quién ha podido cumplir la ley? Ningún ser humano. Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta delante del Padre y murió delante del Padre, ofreciéndose un sacrificio vivo y perfecto. Pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Miren, un criminal, cuando es llevado ante un juez, y si el juez dice, yo soy un juez tan buena onda, soy tan bueno, que no te va a pagar tu pecado. No, yo sé que mataste, yo sé que robaste, yo sé que asaltaste, yo sé que secuestraste, yo sé que violaste, pero no sé, como que me duele el corazón ponerte el castigo. Vete para tu casa. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama corrupción. Juez corrupto. Un juez que está puesto para impartir justicia, pero deja ir al criminal. Se fue el criminal. Dice, pero yo lo traje porque mató a mi familia. No, pero es que yo soy un juez bueno. No, ese no es un juez bueno. Ese es un juez corrupto. Si el hombre es un pecador, no sé cuántos aquí saben que son pecadores, pero si Dios es justo y usted y yo somos pecadores, y si Dios nos deja entrar al cielo sin hacer pagar nuestro pecado en el infierno y nos abre la puerta del cielo, así nomás por nomás, Dios ya dejaría de ser justo, porque el impío tiene que pagar por su pecado. ¿Y cómo entonces puede el impío entrar al cielo y Dios no ser injusto? Esa es una cosa que nosotros, si tenemos ya varios años como cristianos, ya deberíamos saber. La justicia de Dios a través de su Hijo. Dios el Hijo cargó en el madero el pecado completo de la humanidad. Dios desató toda su furia, su ira sobre el Hijo. Dice la Biblia que quiso quebrantarlo. La ira de Dios se sufrió en esa cruz. Cristo, hermano, no llegó a la cruz porque los planes le salieron malos. Y unos romanos que eran muy malos lo llevaron al madero, pero él tenía otros planes en realidad. No, era el plan del Padre llevarlo a la cruz. Cuando Pedro le dijo, no, Señor, no, nunca tal cosa te acontezca, no vayas a la cruz. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas o los ojos en la miran en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Cristo tenía que llegar al madero, tenía que sufrir la ira de Dios, tenía que beber la copa de la ira de Dios. De lo contrario,
No podía haber justificación gratuita para los que pusieran su fe en Él. Era necesario que el Hijo de Dios muriera y que sufriera la ira de Dios. Y cuando el Hijo de Dios murió y resucitó y fue glorificado, ahora el Padre, a ustedes, a ti, hermano, que ha venido en pos de Cristo, que te has arrepentido, que realmente eres un hijo de Dios. Yo creo que este punto usted ya sabe quién es hijo de Dios, ¿verdad? Y que no. No todo es hijo de Dios. Los hijos de Dios se muestran por sus frutos. Y para ellos, yo me refiero. Usted que nació de nuevo, usted que camina en santidad, usted que anda en luz, usted que realmente anda en pos de Cristo, que ha acudido a Cristo, la justicia de Cristo lo ha investido a usted. Usted está cubierto, vestido de la vida perfecta de Cristo y de su justicia. Ya no está desnudo delante del Padre, ya no es culpable delante del Padre. Usted ya no tiene por qué preocuparse del castigo infinito, eterno del infierno. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted ha acudido a Cristo, la justicia de Cristo será sido imputada. Si usted en este mensaje, el mensaje anterior, en otros mensajes, en otra iglesia, usted creyó genuinamente en Cristo, la justicia de Dios vino a su vida, fue sellado con su Espíritu Santo y delante del Padre, a pesar de que usted no es un ser moralmente perfecto, delante del Padre, usted ha sido hecho perfecto. Usted ha sido declarado justo delante del Padre, ¿sabe por cuánto tiempo? Eternamente. Es un acto jurídico el ser justificado. Dios el Padre ha justificado a los de la fe en Cristo Jesús, ha dado el veredicto como aquel juez hermano que pega la mesa y dice que eres libre, tu deuda está pagada. El Padre ha saldado, o el Hijo ha saldado ante el Padre la deuda que usted y yo teníamos. Usted siendo un pecador, no pudiendo servir a Cristo, teniendo un corazón corrompido, lleno de maldad, como dice la palabra en Romanos 3, que sepulcro abierto en su garganta, pero el día que Dios tuvo misericordia de usted y le dio vida cuando aún estaba muerto en sus delitos y pecados, usted nació de nuevo y en ese día fue justificado delante del Padre. Y de ese lugar, quiero que sepa usted, hijo de Dios, no lo mueve nadie. Nadie lo puede mover. Dice, hermano, denme más base bíblica, porque yo de pura boca no lo creo. Para eso estoy aquí, para enseñar la palabra de Dios. Mire, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Cristo se convirtió en algo pecaminoso, en algo como si fuera algo sucio delante de Dios el Padre. El pecado de la humanidad cayendo sobre él y Dios castigándolo por ese pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora sí Dios puede abrir la puerta del cielo y decir, vengan los que están en Cristo Jesús, entren al gozo de su Señor. Entonces, pero yo no me lo merezco. En eso usted tiene toda la razón. Usted y yo no merecemos la salvación de Dios. ¿Qué es lo que merecemos nosotros de Dios? El infierno. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Pero Dios, para manifestar su justicia, cargó el pecado en su Hijo. Y a los de la fe de Cristo Jesús, ahora sí, les puede dejar entrar en el reposo eterno, cubiertos por la perfecta justicia de su Hijo. En Cristo, hermano, los que estamos en Cristo, ya no hay condenación. Si alguien usted que camina en luz, usted que verdaderamente es hijo de Dios, viene a ponerle condenación de que usted se va al infierno, yo le digo, no sabe lo que está diciendo. No, para un hijo de Dios, un hijo de Dios ya no tiene condenación. No hay condenación para él. Ya ha sido justificado delante de Dios, ya ha sido declarado justo, ya ha sido declarado perfecto, ya la sangre de Cristo lo limpió, su nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Y sabe cuándo lo escribió? Sí, no sé, porque se arrepintió. En este momento Cristo escribió tu nombre, Dios, en el libro de la vida. No, sí es cierto que su nombre está escrito en el libro de la vida, pero no en ese momento. Porque Apocalipsis dice que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Desde Alma, desde
El Padre, en Cristo Jesús, ya nos había elegido y a su tiempo nos llamó. Y no voy a entrar en el tema de la elección y la predestinación porque no nos daría tiempo. Para eso invito que vaya los miércoles a la clase. Pero hay una predestinación. Si usted no viene corriendo en arrepentimiento, usted no es un elegido de Dios. Pero si usted está en Cristo, ya acudió a Cristo, usted es un elegido de Dios. Y nada lo mueve de ese lugar. El nuevo nacimiento, hermano, es irreversible. Aún el pecado más sucio que el Hijo de Dios pueda cometer en su caminar con Cristo, no lo deshereda de Cristo. ¿Por qué? Porque no somos salvos por obras, sino por gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Es un acto de misericordia de Dios. Si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, usted está seguro en Cristo. Hay una seguridad eterna. ¿Dónde lo dice? Juan 3:18. El que en él cree, ¿ya cree usted en Cristo? Mire la promesa. El que en él cree no es condenado.